Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo tema sobre el que debatir. Hoy hay que hablar sobre un tema que realmente a mí me ha llamado mucho la atención, sobre el trato que le han dado sobre todo los aficionados de la NBA y en particular los de Boston Celtics. Estoy hablando de la polémica salida de Ray Allen en 2012 de Boston Celtics a Miami Heat. ¿Por qué? Porque Ray Allen recientemente a un medio llamado CLNS Media, pues ha concedido una entrevista donde ha hablado acerca de este tema, sobre su salida de Boston Celtics a Miami Heat en el mercado de 2012 y por qué al final decidió romper lazos con ese Big Three que formaba con Kevin Garnett y con Paul Pierce. Aquí también podemos, por ejemplo, meter a Rajon Rondo. Una decisión que ya os digo, en su momento no se vio para nada bien y de hecho en la actualidad, en el presente, ya han pasado bastantes años, han pasado como 8, 9 años, creo que 8, sigue trayendo cola, es decir, sigue habiendo un debate sobre si, por ejemplo, Ray Allen se le debería retirar la camiseta, el dorsal número 20 en la franquicia de Boston. Otros opinan que no. Danny Ainge llegó a opinar que al final eso no le incumbe a él, que eso no lo podría decidir él, así que hay que destacar que es un debate que todavía tiene flor, ¿no? Todavía está con llamas ardiendo. Así que lo dicho, como siempre, vamos a analizar las declaraciones de Ray Allen en su entrevista y luego voy a dar mi opinión. El exjugador de Miami, de Seattle, de Milwaukee y de Boston empieza diciendo esto: me fui como agente libre y me fui porque había muchos problemas sin resolver que el equipo no estaba considerando o no estaba dispuesto a cambiar, señalaba Allen al periodista Cedric Maxwell. Es decir, si nos remontamos al año 2012, yo sí que me acuerdo que se hablaba mucho de que Ray Allen quería más importancia, ¿no? Como que había quedado relegado a un segundo puesto, a un segundo o incluso tercer lugar si lo comparábamos con el cartel que tenía en el equipo Kevin Garnett y sobre todo Paul Pierce. Hay que destacar que en el año 2008 Paul Pierce y Boston Celtics ganaron la NBA, pero Paul Pierce fue declarado como el MVP de esas finales y Kevin Garnett también fue muy importante, pero no muchos hablaron sobre la relevancia, sobre todo desde el tiro de tres, que tuvo Ray Allen en esas finales. Ya sabéis que, por ejemplo, Ray Allen es uno, por no decir el más trabajador de la historia de la NBA en cuanto a sacrificio. Es decir, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando se disputaban finales o antes de cada partido, llegaba muchísimas horas antes, tiraba y el propio Anthony Daimiel ha llegado a confirmar que es un jugador que ha visto entrenar con plena intensidad, es decir, intensidad de partido, horas antes de disputar unas finales. O sea, fijaos el valor que tiene eso es muy importante y es muy difícil, es decir, mantener la intensidad y entrenar de una manera que requiere tanto esfuerzo es digno de admirar. Pero la entrevista sigue. Estos tipos me sacaron del Big Three, dijeron tantas cosas negativas sobre mí y la verdad que yo no he tenido nada negativo que decir de ellos. Tuvimos momentos difíciles, pero fuimos como hermanos, nada de eso cambia lo que hicimos. Me ha dolido mucho en todo este tiempo algunas de las cosas que se han dicho. Aquí me imagino que se refiere a las recientes declaraciones y afirmaciones por parte de exmiembros de ese equipo de Boston Celtics. Aquí meto a Kevin Garnett, Paul Pierce, Kendrick Perkins, etcétera, donde han llegado a confirmar que muchas veces se han llegado a reunir ese equipo de 2008 para cenar, charlar después de tantos años, pero uno de los que falta es Ray Allen. O sea, fijaos hasta el punto en el que llega el tomar una decisión y las repercusiones que puede tener esta. Pero seguimos. Hay que tener en cuenta que en todo este movimiento de la salida de Ray Allen a Miami Heat, Ray Allen rechazó una renovación por 2 temporadas con los Celtics para unirse a la franquicia de Florida y formar equipo con LeBron James, Wade y Bosh y conquistar así un anillo que en años anteriores se le había escapado. Ya sabéis que en aquel momento la rivalidad Miami Heat-Boston Celtics estaba en su punto más alto. Kevin Garnett versus Chris Bosh, Paul Pierce versus LeBron James y Ray Allen versus Dwayne Wade. Y aquí también podemos poner, por ejemplo, a Rajon Rondo, que al final siempre era ese miembro del Big Three, del Big Four que tenía el equipo. Pero como digo, la rivalidad estaba en su punto más alto y dolió mucho que Ray Allen justo en ese momento de rivalidad decidiese traicionar a Boston Celtics y marcharse al equipo que le había previamente eliminado un año anterior en los playoffs, es decir, a Miami Heat. Algo parecido a Kevin Durant con OKC Thunder, Golden State Warriors, porque ya sabéis, en esas finales de conferencia oeste de 2016
6, Oklahoma lo tenía todo para ganar, se dejaron remontar, los Warriors les eliminaron, pero Durant al año siguiente en esa misma agencia libre decidió firmar por el equipo que había eliminado a su actual equipo en aquel momento, como era OKC Thunder, y eran los Golden State Warriors. Así que es una cosa parecida para que lo entendáis. Además, a todo esto también quiero destacar que obviamente la marcha de Ray Allen a Miami Heat dejó imágenes como por ejemplo la de el debut de Ray Allen en Miami Heat justamente contra Boston Celtics, ese saludo a Kevin Garnett, ese golpe en la espalda de Garnett. Garnett no respondió, ya sabéis que al final Garnett es muy suyo, al igual que, bueno, pues toda la franquicia y el equipo, la afición de Boston Celtics es muy suya, yo en cierta parte lo entiendo, no creo que hagan mal, no tampoco digo que lo hagan bien, pero sí que es verdad que les entiendo. O por ejemplo, ese rumor que surgió justamente en ese mismo partido donde aseguraban que Rajon Rondo esperó en el vestuario a Ray Allen para, bueno, pues darle un puñetazo debido a esa salida, bueno, pues fortuita que tuvo. Yo creo que además también escoció que Ray Allen decidiese firmar por Miami por mucho menos dinero que hubiera recibido si se hubiera quedado en Boston Celtics, pero esto ya es cosecha propia. También hay que hablar de Doc Rivers. Doc Rivers es un miembro, no como jugador, pero sí como entrenador de esos Boston Celtics del 2008, y curiosamente es de los pocos miembros, o por no decir el único, que no tiene un rintintín o un especial odio, entender la palabra que utilizo, a Ray Allen. ¿Por qué? Porque al final Doc Rivers espera, ya sabéis que a Kevin Garnett recientemente en muy poco tiempo se le va a retirar ese número 5 en Boston, pues bien, Doc Rivers espera que Ray Allen esté presente en la ceremonia. Estás hablando de hace 9 años y desde entonces he recibido mucho odio, amenazas de muerte, insultos de los seguidores de Boston. En lo que a mí respecta, creo que ese es un tema que todavía no he decidido. A Kevin y a mí nos llevará a una conversación en el futuro. Y aquí es donde realmente por un lado me sorprende y por otro no. Sí que es verdad que me sorprende cuando dice que recibió amenazas de muerte, pero es que por otro lado no me sorprende nada. Ya sabéis que muchos aficionados, si es que se puede llamar así, lo llevan a un extremo, vamos, increíble, y bueno, pues terminan haciendo esto. Pero sí que es verdad que me sorprende que la repercusión de la decisión de Ray Allen de marcharse de Boston Celtics a Miami Heat fuese de tal calibre, cuando Ray Allen, él mismo lo ha llegado a decir, no en esta entrevista, pero sí en tiempos pasados, ¿no? La importancia y relevancia que tenía Ray Allen en el equipo no era como la que tenía, por ejemplo, Kevin Garnett, Paul Pierce, etc. Y a partir de esa decisión, sí que yo creo que se le ha dado esa relevancia que en su momento en el equipo no tenía. Es decir, yo cuando veía esos Boston Celtics, para mí mi jugador favorito era Ray Allen, ya os lo digo, por encima de Garnett, por encima de Paul Pierce, o sea, era increíble, y las finales que hizo en 2008 contra Los Ángeles Lakers fueron brutales. A mí mi Ray Allen me enamoró, pero no sé si era por el carácter, por el juego, porque al final era menos vistoso que Kevin Garnett, ¿no? Al final Kevin Garnett con los gritos que pegaba, el carácter que tenía, las canastas que anotaba, etcétera. Bueno, pues al final enamoraba, y entiendo que ese carácter pegue mucho con lo que se caracteriza la franquicia de Boston Celtics, al igual que Paul Pierce, ¿no? Yo siempre he entendido que Paul Pierce era el líder por encima de Garnett, de Ray Allen, de Kendrick Perkins y de Rajon Rondo, de esos Boston Celtics, porque llevaba más años en Boston, era un jugador muy querido y al final, bueno, pues se denotaba que era el líder. Luego estaba Kevin Garnett a la par, no considero que fuese un escudero de Paul Pierce, pero Ray Allen estaba ahí a la par de Rajon Rondo, es decir, yo creo que no se le llegó a valorar como tal en su momento. Si se le debe retirar su camiseta o no, yo realmente esto lo dejo a opinión de los verdaderos fans de Boston Celtics. Yo creo que realmente cuando se retira un número, una camiseta de un jugador importante, un jugador que puede ser histórico para la franquicia, creo que tiene que tener un valor sentimental especial. Es decir, yo por ejemplo entiendo, porque bueno, al final se le debería retirar la camiseta en OKC Thunder de Kevin Durant, pero también entiendo que hay gente que no quiera, porque ese valor sentimental que tenían hacia este jugador, bueno, pues al final en su momento, por esa polémica decisión de marchar a Golden State Warriors, ya no es el mismo, ha cambiado, se ha roto. Entonces sí que es verdad que yo entiendo que cuando un aficionado de una franquicia mira hacia arriba de su estadio y mira los números retirados, yo creo que le debe conmover, ¿no? Le debe producir algo sentimentalmente hablando. Y no sé si un aficionado de Boston sentiría algo
más allá de un poco de rabia al ver el número 20 de Ray Allen retirado en lo alto del TD Garden. No lo sé, la verdad. Pero como digo, al final realmente creo que entiendo en su momento el cabreo de Garnett, de Rondo, de Pierce, de Doc Rivers incluso, de todos los aficionados de Boston Celtics en esa decisión tomada por Ray Allen de marcharse encima a tu archirrival, a Miami Heat en aquel momento, pero no entiendo que haya llegado a tanto y que perdure tanto en el tiempo. Es decir, no entiendo cómo esas rencillas que se avivaron en el pasado siguen vivas en el presente, y vivas y muy vivas, pero es que parece que Kevin Garnett y Ray Allen estén jugando actualmente, uno en Boston Celtics y otro en Miami Heat, y estén peleando por los títulos y por la conferencia este. O sea, es que es tal cual, me llama muchísimo la atención. Sé que Kevin Garnett, como digo, es muy suyo, pero todo el mundo quiere un anillo, y cuando uno quiere un anillo hace cualquier cosa. Kevin Garnett, aquí os recuerdo, recientemente ha salido que antes de marcharse a Boston Celtics, él quería ir a toda costa a Los Ángeles Lakers, y que llamó por teléfono a Kobe Bryant para hablar con él, porque quería formar pareja con Kobe Bryant en Los Ángeles Lakers para ganar un anillo de la NBA. Es decir, la primera opción de Kevin Garnett era Los Ángeles Lakers, no era Boston Celtics. Y esto no lo digo para criticar a Kevin Garnett, pero lo digo al final para, bueno, pues destacaros que todos los jugadores, o la gran mayoría, quiere éxito deportivo, y éxito deportivo se traduce en anillo, y a veces el ganar o no ganar un anillo está determinado por cambiar, de manera dolorosa o no, de aires, de cambiar de equipo. No todo el mundo nace con una suerte de llegar a un equipo y que ese equipo tenga un proyecto espectacular deportivo. No todo el mundo nace con la suerte, por ejemplo, que ha tenido Stephen Curry, o por ejemplo Klay Thompson, de que Golden State Warriors tenga o haya tenido el proyecto que haya tenido. Michael Jordan con los Bulls, más de lo mismo, etcétera, etcétera. No, hay a veces que, por ejemplo, incluso teniendo un buen equipo, no te garantiza ganar anillos. Steve Nash con Phoenix Suns, o por ejemplo John Stockton con Utah Jazz. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os ha parecido este debate, es decir, si estáis a favor y entendéis a Ray Allen, si estáis más en la posición de Kevin Garnett y de todos los Boston Celtics, y también comentarme si retiraríais, en el caso de que fueseis Boston Celtics, la camiseta y el número de Ray Allen y lo pondríais en lo alto del TD Garden. Comentármelo por aquí y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.